La obsesión por el poder de Horacio Cartes y Fernando Lugo fue lo que llevó a atropellar la Constitución Nacional y los reglamentos internos del Congreso. Una enfermiza obsesión que derivó en una dura crisis política y social. Sin embargo, la búsqueda de la reelección presidencial es algo muy normal y hasta lógico dentro del punto de vista político. Puede incluso que un presidente no quiera la reelección, pero diga que sí quiere. No quiero ni deseo mi reelección. Me voy, me inscribo cuando el tiempo y forma de la justicia electoral. Porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré. Buscar la reelección genera crisis, pero no buscarla genera más crisis. ¿Por qué? Imaginemos a un rey con cuatrillizos, todos varones y obviamente todos con la misma edad. 4 príncipes que viven muy felices y en perfecta armonía. Una vida fácil la de los 4 príncipes, sin las responsabilidades del rey, viviendo en el castillo del rey, con todas las comodidades del rey y ejerciendo autoridad dentro del reino, simplemente por ser hijos del rey. Son hermanos, compañeros, aliados. Los 4 juntos siempre. Un día, sorpresivamente, nuestro rey muere. ¿Y ahora qué? ¿Cuál de los príncipes va a ser el heredero del trono? Automáticamente, la armonía dentro del palacio se rompe. Los príncipes comienzan una guerra entre ellos por heredar la corona. Una guerra que por momentos es todos contra todos. Por momentos uno se alía con otro, por momentos uno queda derrotado y al día siguiente se vuelve a levantar. Mientras tanto, otros reyes de territorios limítrofes observan esta guerra y buscan aliarse con los príncipes que quedan derrotados. El castillo queda hecho pedazos. Es por eso que el presidente siempre tiene que buscar la reelección, aunque sea de mentira. El rey tiene que ser un hombre inmortal, un ser divino que nunca va a morir. Los príncipes siempre serán príncipes y así serán felices. La guerra por el trono cartista ya comenzó entre sus príncipes, ante el anuncio de que el rey ya no será rey. No buscaré la reelección. Los que antes se mostraban tan unidos y cantando al unísono como un coro de niños, hoy se contradicen, se descalifican. Algunos optan por mostrarse cerca, otros buscan mostrarse lejos. Cada uno va develando su propio ejército para cuando la batalla se libre en las urnas. Le veo como una persona interesante al ministro Peña, una persona joven, una persona instruida, una persona que está haciendo un buen trabajo en el Ministerio de Hacienda. No coincido en que Santiago Peña sea el mejor candidato para nuestras internas. A Santiago Peña lo dejaste fuera. Sí, yo creo que a él le falta todavía militancia dentro del Partido Colorado para ser considerado. Pero sí, ya le aseguro que Horacio Cartes va a encabezar la lista de senadores de honor colorado en el Partido Colorado. En esta etapa de la guerra, vuelve a notarse una vieja disputa que nos lleva al 2013. Los técnicos contra los políticos. Se desempolva esta vieja disputa que Cartes ya conoce muy bien. Hagamos memoria. En el 2013, cuando Cartes anunció aquella selección nacional de ministros, muchos globos se pincharon. Muchos suspiros de decepción se escucharon entre un público que asistió a esa presentación
con pañoletas rojas. La reacción: seccionaleros con banderas negras, críticas a Cartes antes de asumir y una molestia de los seccionaleros que defendían aquello del nuevo rumbo, pero esperaban con ansias que los mismos políticos de siempre ocupen los cargos en el Ejecutivo. Hoy, Cartes se vuelve a encontrar con ese mismo problema: los tecniquistas contra los politiquistas. Los pies descalzos de pañoletas rojas y polka colorado contra los outsiders, intelectuales que pellizcan votos indecisos. La tradición versus la razón. ¿Cómo congeniar esto? ¿Cómo hará el rey Cartes para evitar que la guerra por el trono sea tan sangrienta? ¿Cómo hará el rey para evitar que sus príncipes se alíen con otros reyes? ¿Quién será su príncipe heredero? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de Telefuturo. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, señor. Me saluda a la teleaudiencia. Arrancamos fuerte. Sí, señor. Arrancamos con la historia del rey y de su trono. El rey Cartes, que ahora está él contemplando una pelea de príncipes. Unos príncipes que se pelean por el trono. Que el hecho de que para nosotros sea rey no quiere decir que sea la amplia extensión de la palabra. No, totalmente. Solamente para entender un poco lo que está ocurriendo. Y por qué decíamos siempre que el sistema paraguayo, que no permite la reelección presidencial, permite que el presidente pierda cierta gobernabilidad de repente cuando ya se va acabando su periodo de mandato. Ahora, yo ya de entrada tengo un cuestionamiento, tengo que decir. A ver. El técnico no siempre representa la razón. Y el seccionalero no siempre es un descalificativo. Acá en el estudio hay uno que te dijo eso hace muy poco tiempo. ¿Quién me dijo? Santiago Peña. ¿Sí? Él te dijo exactamente eso mismo. No me digas. Sí, señor. No, y hoy digo con más razón, porque de nuevo se da la polarización donde el que lleva la pañoleta roja con tradición es un tipo al que hay que sacarlo de la política en el criterio de muchos. Y ojo, no es así en todos los casos. Hay gente que tiene una larga militancia dentro del partido, pero que se ha formado durante todo ese tiempo y hoy es gente válida dentro de la política. Así es. En contrapartida hay técnicos muy buenos, técnicos muy malos, gente muy nueva dentro del partido, que independientemente de su militancia puede ser interesante o puede que no sea para nada interesante. O sea, no hay cuestiones absolutas a lo que quiero ir en medio de esta pelea por la cuestión política. Totalmente. Fíjate que en los discursos, digamos, de lo que se fueron dando últimamente, ustedes tenían fragmentos recién de esos discursos, apuntan a eso, ¿verdad? No, Santiago Peña no, porque necesitamos un hombre que venga de la dirigencia, un político, uno que sea... Incluso se le iba a preguntar a Hugo Velázquez, ¿qué porcentaje de político? No, 100% político, decía. Como marcando que hay dos categorías, ¿verdad? Los políticos contra los técnicos, como que hay dos categorías y ¿quién tiene que ser presidente? ¿Quién tiene que ser presidente? Y el complemento tiene que ser el vicepresidente para complementar la chapa, ¿por qué? Esta noche en AM, señora, a partir de este momento, un mano a mano con Santiago Peña. Hoy podríamos decir que es el elegido. ¿Ya? Hoy podríamos decir que es el elegido. Él insiste en que lo presente como ministro de Hacienda. Pero yo me tomo la licencia y me baso en su permiso como ministro de Hacienda. Claro, para el que está viendo que no sabe todavía, hace un rato salió un permiso que pidió Santiago Peña, deja el cargo de ministro de Hacienda por unos días. ¿Por una semana? Por una semana, para hacer ya nos va a explicar para qué. Entonces yo técnicamente me voy a basar en esa licencia y me voy a atrever a saludar a Santiago Peña como el elegido del movimiento Honor Colorado. Mañana arranca... El príncipe heredero. Probablemente, al menos del movimiento Honor Colorado. Y más adelante con nosotros, también en los estudios de AM, el senador Mario Abdo Benítez, quien hace rato espera con su precandidatura ya dentro de la ANR
a la presidencia de la República. Características en algunos casos similares, al menos por cuestiones generacionales, entre uno y otro. Ahora, ¿a qué modelo responde Santiago Peña? ¿Es diferente el modelo al que responde Mario Abdo Benítez? Vamos a tratar de entenderlo desde esa lógica en el transcurso del programa de hoy. Esta noche también en AAM vamos a tener una investigación especial, Enrique. Así es, vamos a presentar una investigación del equipo de AAM, un trabajo que venimos elaborando hace mucho tiempo y que va a dejar al descubierto una brutal, una terrible explotación infantil. Algo que a lo mejor hasta es un secreto a voces en el lugar donde ocurre eso, en esta parte del país casi no, pero ustedes van a darse cuenta y van a ver imágenes de lo que estamos hablando. Obviamente con el cuidado correspondiente, fue un trabajo que estuvimos haciendo hace mucho tiempo, analizando previamente, pero van a ver ustedes un trabajo, una investigación de AAM que va a dejar al descubierto una horrible explotación infantil. Estas son algunas imágenes, si podemos ponerlas a pleno, por favor, de lo que hoy les vamos a presentar. Un trabajo periodístico del equipo de AAM desde el lugar en el que niños son literalmente explotados. Y hoy vamos a entregar esta denuncia a las autoridades de la niñez en nuestro país. ¿De qué se trata? Los detalles en instantes en esta edición de AAM. Si tenemos las imágenes de la afiliación de Santiago Peña, quiero partir de algo y a la vuelta de la pausa lo vamos a desarrollar con nuestro invitado. A ver. Momento en el que se afilia a la ANR Santiago Peña. Sí, la Convención Colorada. La Convención Colorada. La convención en la que se iba a hablar sobre la enmienda, ese era el tema. Escuchen ustedes lo que pasaba en ese momento de la afiliación de Santiago Peña a la ANR, momento en el que el presidente de la República le ponía la pañoleta y se daba finalmente la afiliación de este hombre, hasta ese momento ministro de Hacienda, hoy liberal, probablemente precandidato a la presidencia de la República por la ANR, o dentro de las internas, digo, de la ANR. Vamos a esas imágenes. Elegirme como ministro de Hacienda y permitirme en estos 18 meses caminar al lado de usted, señor presidente. Esto, quiero que sepan todos que lo hago con la convicción de que este país está transitando por el camino correcto. Y yo quiero ser parte de esto. Y siento que hoy estoy volviendo a mis propios orígenes. Aquel que escribió don Jaime Peña, fundador del Partido Colorado y quien lleva hoy el nombre de la seccional número 1. Así que... Ya tiene discurso colorado y todo. Que se vea el pingo. Déjenme poner el cuadro ahí. Por favor. Amigo. El cuadro de Bernardino. Pero antes, les quiero pedir que volvamos a mirar juntos esas imágenes. Porque para mí es muy emblemático lo que pasó en ese momento. Y es parte de lo que quiero charlar hoy, digo, con el ministro de Hacienda. No decís por el discurso, ¿verdad? No digo por el discurso. ¿Le decís por el momento que él firma o no? No, digo por quienes están en ese lugar. A ver. Primero estaba Fara. Epa. Atrás, Javier Zacarías Irún, que en un momento determinado dice, esto no me gusta nada. Pero resulta ser que es el hombre que le lleva al interior y le dice a las bases, acá le traigo a nuestro candidato. Lilian Samaniego también dijo algo como, qué rápido tuvo el discurso colorado, ¿verdad? Aliana mira desde lejos, como que buscando una mejor posición, y ahí se da un momento importante. Alguien que le pide al presidente firmar ese documento. Voy yo. Como el proponente. Yo quiero firmar. Sonriente, ¿quién diría que la historia hoy, en términos políticos, ahí está, iba a cambiar? Juan Neudes Afara, firmando en aquel entonces. ¿Será que tiene ese bolígrafo guardado todavía? Yo creo que Peña tiene el bolígrafo guardado. Y Afara tiene el recuerdo guardado. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa, mano a mano con Santiago Peña en los estudios de AAM en Telefuturo.
20:48, estamos en vivo a través de Telefuturo, estamos haciendo AM. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo andás? Un gusto estar acá contigo, saludos a Enrique y a toda la audiencia. ¿Quién diría que hoy ibas a venir como el elegido? Bueno, vengo como ministro de Hacienda, hay que aclarar, todavía no hay nada definido. Sí, me llena de orgullo y una enorme responsabilidad que se esté mencionando mi nombre dentro de un grupo de candidatos. Pero todavía claramente no hay ninguna confirmación y esto todavía tiene que llevar un tiempo más. Te quiero mostrar en 30 segundos un pequeño resumen de 2 frases de lo que nos dijiste cuando viniste a AM. Nosotros estábamos en otro lugar todavía, tuviste que ir a otra ciudad. Cambiaron las cosas, pero parece que en algunos escenarios no tanto. Fíjense lo que decía en octubre del año pasado Santiago Peña cuando visitaba a AM. O sea, tu afiliación, el hacer en este momento, también guarda relación con decir, si no lo hago ahora no corro para el 2018. Entonces, como tomando previsiones, digamos. La verdad que no. Si vos me hubieses preguntado y capaz que lo hubiese hecho después de noviembre, justamente para que no haya este tipo de especulaciones. ¿Te asusta o crees que no estás preparado para algunos de los 2 cargos? Mira, para alguien que le tocó ser padre a los 17 años, miembro del directorio a los 32 y ministro a los 35, la verdad que ya pocas cosas me asustan, Santi. ¿Eso mismo le dijiste al presidente cuando te habló de la presidencia de la República? No porque esto es algo que no se habló de esta manera, ¿verdad? El presidente ha dicho claramente que mi nombre es uno de los que se barajan. Pero en ningún momento hablamos de que si yo estaba dispuesto o no estaba dispuesto. Yo creo que en estos 2 años y medio ya que llevo trabajando muy de cerca con él, desarrollamos una relación donde yo he aprendido de la visión que él tiene y él ha aprendido de la convicción que yo tengo. Y hemos transitado estos casi 2 años y medio, yo creo que un camino bastante importante. Y yo creo que ya no hay más dudas. Yo creo que él me conoce muy bien. Yo conozco de la visión que él tiene, de la voluntad que tiene de hacer los cambios que este país necesita. Y bueno, yo me siento muy honrado de que alguien de mi generación tenga esta oportunidad. Pero lo interesante, Santi, que como mencionaste ahí en la grabación, yo hablé con el corazón en ese momento. Yo en la realidad jamás me imaginé que iba a estar en una situación como la que estoy hoy. Y la realidad es que yo no planeé afiliarme el día de la convención. Eso fue algo que fue realmente fortuito. Fue gente de la disidencia que quiso atacar al presidente y mirar las vueltas de la vida. Esa gente que quiso atacar es la que finalmente me ha puesto hoy en una posición que puedo llegar a ser el candidato del Movimiento Honor Colorado. O sea, vos decís que cuando Richard Gómez plantea en un momento determinado la cuestión de sacar a aquellos que no eran colorados, era una especie de ataque al presidente que hoy le jugó en contra. Totalmente. Él lo que nunca se imaginó, que esta es una discusión que yo he tenido ya por meses, tanto con el presidente de la República, con varios colaboradores, con mi familia en particular, y era una decisión que ya la había tomado y que estaba justamente esperando un momento para no generar esta suspicacia. Jamás nos imaginamos que iba a ser un elemento de conflicto en la convención y bueno, hoy yo creo que tenemos el resultado, pero para mí fue muy importante y cuando se dio de la manera que se dio, fue importante inclusive dar ese mensaje y hacerlo de frente, primero ante una instancia tan importante como la convención y otra ante la ciudadanía. O sea, yo no quería hacerlo irme nomás un día en una oficina, hacerlo a oscura, porque yo tenía que hacerlo de frente, porque estoy convencido que era lo correcto. Fíjate un poco lo que pasaba en ese momento al que hacemos referencia. Es en duda de correligionario, cuélame. A nivel, me es prioridad la gente de Potaya a llegar a la llanura. No debe haber más en este gobierno que se le dé la espalda a correligionarios y sin embargo el que te recibe es un director liberal. Basta correligionario, ya hay esta llanura de la pesa. Se habla de que no tenemos que hacer alianza, pero sin embargo, en la práctica pareciera ser que estamos aliados con los liberales. Daikatuilla Bocó, PTI ministro y propio partido, oye, lo voy a hacer juicio político por inútil. Y nosotros los colorados le seguimos teniendo en un gobierno colorado. ¡Basta, señores! Gobernemos con los mejores hombres del partido. A la llanura de
viajar por inútil, pero no por culpa de un liberal. Muchas gracias. ¿Este fue un gol en contra, decís? Yo creo que fue un error de cálculo. Yo creo que muchos se deben de estar cuestionando para qué hicimos eso en ese momento. Vos en ese momento contaste que estaba comiendo asado con tu papá y te fuiste hasta la ANR. Así mismo, yo en ese momento le llamo al secretario privado del presidente y le digo, quiero hacerlo ahora. Para mí es importante hacerlo de frente en este momento y no esperar el fin de semana que iba a ser una usina de rumores si me iba, si me quedaba, cuando yo ya había tomado la decisión hace muchísimo tiempo. Entonces inmediatamente me fui directo y bueno, firmé mi afiliación y lo hice con un mensaje y de frente a la sociedad. Para mí era un orgullo eso que hice, porque era una decisión que yo la había tomado hace bastante tiempo y que bueno, la había madurado, había sido un proceso de reflexión también. Santiago, voy a respetar que vos no confirmes el hecho de que ya sos candidato, pero no nos hagamos los tontos. Hay una propuesta que claramente te hace el presidente, vos podés decir que es entre varios y obviamente el discurso oficial es que es entre varios, pero ¿cómo te propone? ¿Cómo te dice? Sos uno de los candidatos, que para muchos claramente sos el candidato. ¿Te llama por teléfono? ¿Te lo dice personalmente? ¿Cuál es tu reacción en ese momento? ¿Vos aceptás de inmediato? ¿Te tomás tu tiempo para pensar? ¿Cómo se dio eso, Santiago? Se dio de una manera personal. Estuvimos en Burucharoa y me dice que mi nombre es uno de los que se plantea dentro del equipo político del Movimiento Honor Colorado, pero que él ha decidido que esta no va a ser una decisión demasiado importante, que él no está dispuesto a tomarla sola, que él ha hablado con la dirigencia y le ha pedido que la dirigencia pueda tomar una posición al respecto, porque este va a ser un trabajo muy importante en un movimiento que es muy amplio. Entonces, lo que él me ha dicho claramente, soy de los nombres que se barajan, soy el que tiene menor conocimiento de esa dirigencia de base, a pesar de que he tenido un contacto muy fluido a través de mi gestión con gobernadores colorados, con intendentes colorados, con mucha dirigencia. He sido probablemente el ministro de Hacienda que más ha salido al interior del país y que ha estado de una manera u otra por mi mismo rol en contacto con la gente, pero me ha pedido, mira Santiago, es importante que ellos te conozcan. Yo conozco tu trabajo, tengo confianza en tu trabajo, pero esta es una decisión que escapa simplemente de mi decisión y es importante que la dirigencia pueda conocerte. Entonces yo le dije, presidente, me parece muy bien, pero lo voy a hacer de una manera muy rápida porque esto obviamente hay que también ser muy respetuoso de los plazos y acordamos que me iba a tomar esta semana 5 días para recorrer 10 departamentos. ¿Cuándo te planteó eso, Cartes? Esto fue hace unos días nada más. Después de haber tomado la decisión y caía la enmienda no, o antes ya lo habían... No, y la pregunta que vos me decías, si me tomé el tiempo, no, le dije de un momento, le dije, presidente, yo estoy dispuesto, si puedo servir desde ese lugar, lo voy a hacer, si va a ser otro lugar. Yo he dicho siempre, y siempre lo dije, antes de afiliarme, después de afiliarme, yo no tengo ningún tipo de aspiración, no, yo quiero esto. ¿Y vos te sentís, a ver, si uno no se toma el tiempo, quiere decir que está demasiado convencido que hizo la carrera suficiente como para ser el presidente de la República de un país? A mí no me extrañaría esa respuesta de Enrique Riera, por ejemplo, que le plantee al presidente y que el tipo diga de inmediato, no hay ningún problema, yo estoy. Cuando la convicción es grande, Santi, no hay desafío lo suficientemente grande. Esa es la realidad. Y yo desarrollé una vocación y tengo una convicción que es firme como el hierro. ¿No está subestimando el cargo de presidente de la República, Santiago? No, para nada. Como no subestimé el cargo de miembro del directorio del Banco Central, no subestimé el cargo de ministro de Hacienda de la República del Paraguay. Una responsabilidad enorme. Pero por eso te digo, yo creo que hay elementos que hacen a llevar a uno a esa decisión. ¿Y cuál es? La honestidad, es la transparencia y la capacidad de poder comunicar lo que uno quiere hacer. Yo creo que esos son los 3 elementos que yo he utilizado a lo largo de mi carrera, que uno puede decir, tengo una carrera relativamente corta, pero te puedo asegurar que hoy pones el abanico de candidatos y soy el que tiene mayor experiencia en la gestión pública, en la administración de la cosa pública. Por encima de todos los demás. Mirá el abanico y decime qué candidato que hoy está tiene casi 20 años de experiencia dentro de la función pública. 2 años y medio en el cargo probablemente más importante y más ingrato que extiende la función pública, que es la responsabilidad de recaudar los recursos para después distribuir, sabiendo que nunca alcanza para todos y uno tiene que hacer criterios de priorización.
Yo te puse el ejemplo de Enrique Herrera, un hombre que fue intendente de la ciudad de Asunción, un hombre que hoy está en el Ministerio de Educación, un ministerio que es importantísimo. Sí. Pero vos hoy, independientemente a los nombres, y me parece, te iba a decir jugado, pero yo creo que hasta es atrevido, el hecho de decir, yo hoy me siento capaz de ser presidente y segundo, además de sentirme capaz, creo que soy el más capaz entre todos los que son candidatos encima. Sí, a ver, yo creo que la pregunta no es esa. Tengo la convicción, tengo la convicción. Tengo la capacidad, yo me siento que soy capaz. Soy el mejor y obviamente cada uno se va a sentir el mejor, pero finalmente el paso que yo estoy dando, que yo lo dije cuando me afilié al Partido Colorado, es un paso de ese mundo de los técnicos que tienen supuestamente Laura, están en el monte de los Olimpos y son todos los buenos y los impolutos, que no es la realidad. Y dije, yo estoy dispuesto a dar ese paso y trabajar también de una faceta diferente. Porque también ese estereotipo que se dice que los políticos son todos malos es mentira. Hay excelentes políticos, hay excelentes dirigentes de base, gente que se ha formado, que se ha preparado y que hoy está liderando instituciones. Enrique Herrera es un ejemplo de eso. Santiago, ¿cómo vas a hacer con esa dirigencia de base? Porque en estos días, en muy poco tiempo, empezó a aparecer gente que dijo de manera categórica, Richard Gómez, uno de ellos, que organizó una marcha a favor de Afara, Todos por Afara, acá tienen que estar los de militancia y hay gente muy preparada dentro del partido. ¿Cómo le vas a llegar a la gente de tierra adentro cuando, si bien decís que recorriste mucho el país y probablemente sos el ministro de Hacienda que más recorrió el país, de buenas a primeras uno diría, puede convencer a una gran cantidad de gente, pero no sé si en el interior puede tener arrastre. ¿Cuál es tu confianza para...? Santi, mi fortaleza es que lo que vos ves es lo que soy. Y lo he hecho siempre, ¿verdad? Y he dicho mis convicciones cuando muchas veces no fueron entendidas en el momento, ¿verdad? Pero eso me permite, a lo largo de los años, mostrar una coherencia. Y una coherencia que es importante para mí. Entonces, yo no puedo ir a mostrarle a la dirigencia algo que no soy. Yo voy a ir a mostrarle lo que soy. Y finalmente la dirigencia es la que va a decir, y le va a decir al presidente, así, así o así. Entonces, yo no puedo ir a mostrarle algo simplemente para convencerles a ellos. El ejercicio que vamos a hacer es conocerle, tener un contacto más de cerca con esa gente que no he tenido la oportunidad de conocer y que ellos se sientan cómodos. Finalmente, esto es una oferta electoral, es tener una opción más dentro de lo que hoy ya hay. Sabemos ya lo que hay. Entonces, esta puede ser una opción diferente. Pero finalmente van a ser ellos los que van a decir, presidente, queremos correr con este candidato dentro de la Chapa de Honor Colorado para que después podamos ir a las nacionales y ganar nuevamente y que un gobierno colorado pueda continuar haciendo las cosas que estamos haciendo ahora. Pero Santiago, ¿cuál va a ser el atributo que le vas a mostrar a la dirigencia que no es el atributo que ya todos conocen de alguna manera? Porque convengamos que la lógica para presentar tanto a un grupo de empresarios es una. La carta de presentación para presentarte ante dirigencia de base es otra. Yo no te veo hoy sentado frente a la dirigencia, frente a un Añadeló, frente a un Richard Gómez, inclusive frente a otros referentes de las bases coloradas, presentándole una plataforma que a veces no pasa por las propuestas de un candidato a presidente. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la honestidad, Santi. La honestidad en decirle qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Es no mentirle a la dirigencia simplemente para ganar adeptos. Porque después tenemos que venir, es como un cheque que escribimos y después van a venir a cobrarnos el cheque. ¿Y qué es lo que quiere el dirigente de base? Que es el que tiene contacto con la gente, que el día de la votación es el que pone la cara y le dice, anda a votar porque este candidato no va a dar soluciones. ¿Y cuáles son esas soluciones? La gente le preocupa de que no hay caminos, de que no hay puentes, de que las escuelas están en malas condiciones, que los centros de salud le faltan medicamentos. Entonces tenemos que decirle lo que venimos haciendo y cómo vamos a continuar para que la gente viva mejor. Porque eso es lo que necesita el dirigente de base. Tiene que decirle, no, Juan, Pedro, Juana, vamos a votarle a este señor porque este señor va a ser honesto, va a ser transparente y va a hacer que más recursos lleguen a estos sectores vulnerables. Va a hacer que haya más programas sociales de Tecopora, que haya más abuelitos beneficiarios del programa de adultos mayores, que se construyan más casas a través de Navitat.
¿Y eso qué requiere? Requiere una gestión honesta, transparente, que destine los recursos donde realmente tiene que ir. Y ese ha sido un ejercicio, o sea, no es que yo le iba a decir lo que sé, es lo que estamos viniendo haciendo ahora con el presidente Horacio Cartes. Una gestión donde a través de la transparencia cortamos algunos gastos para poder destinar en otros. Esto yo siempre lo repito, esto del presupuesto es como atender a toda la ciudadanía. Hay algunos que corren, hay otros que caminan, hay otros que están arrodillados. Vamos a concentrarnos en esos que están arrodillados a que se paren y empiecen a caminar. Santiago, ¿cómo respondes a aquellas personas que te identifican y el otro día, luego de su reunión con el senador Mario Abdo Benítez, decía de manera muy contundente el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos: Santiago Peña es el candidato del endeudamiento? Santiago Peña es el... ¿Para qué lo voy a decir yo? ¿Tenés lo que dijo Nicanor Duarte Frutos? Vamos a compartir con el ministro Peña. Peña es evidentemente el representante del proyecto empresarial. Peña es el candidato del endeudamiento. ¿Por qué? Porque es el ministro del endeudamiento, es el ministro del congelamiento de los salarios, es el ministro del veto al presupuesto, es el ministro de la mutilación de bonificaciones del funcionariado público, mientras ellos, los amigos de Cartes, se reparten arriba las grandes bonificaciones y ese mismo privilegio se despoja al funcionariado de los sectores inferiores. ¿Y el líder de NTT, doctor? Peña es el ministro del déficit fiscal por 4 años. Es el ministro de la mutilación y del descuento compulsivo de los docentes. Ese es el candidato del oficialismo, o sea que Peña va a ser el continuador del modelo cartista empresarial que pretende instrumentar el Estado para la expansión de sus fines económicos o responder a los intereses de la banca internacional. ¿Ese es Peña? No, la verdad que no, y yo creo que voy a necesitar un programa entero para poder responder tantas barbaridades que dijo el expresidente. Y es una pena, ¿verdad? Porque yo creo que él mismo está empañando algunos de los legados que él construyó, ¿verdad? Pero la realidad es que si nosotros comparamos la gestión de este gobierno, no solamente con el gobierno de él y sumado todos los gobiernos, el avance que ha tenido este gobierno en materia de transparencia, de inversión pública que le beneficia a la gente. El déficit fiscal, que es cierto, tenemos un déficit fiscal explicado 100% por inversión que está yendo para construir rutas, puentes, caminos que le permite al productor poder desarrollarse. Entonces, yo creo que los números hablan por sí solos. O sea, vos no le sacás la nalga a lo del endeudamiento, pero tiene una lógica de eso. Es que por supuesto, Santi, imagínate, los 5 años del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, él tuvo un superávit fiscal, él ahorró plata todos los años. Y yo quiero saber, ¿no había pobres en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos? No había necesidad de aumentar el programa Tecoporá, que él lo inició. O sea, ¿cuál es el argumento de un país que tiene enormes problemas en términos sociales de guardar plata? Entonces, la combinación de políticas públicas que implementó el expresidente Nicanor Duarte Frutos no le benefició a los sectores más vulnerables. Muy por el contrario, generó un enorme beneficio en la clase más beneficiada. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco más serios, pero finalmente, vos sabés, yo soy economista, nos gusta a nosotros hablar con los números, y yo creo que hay que hacer un análisis muy objetivo, ¿verdad? Yo no quiero restarle, yo creo que él tiene algunos méritos. ¿Y el congelamiento de salarios a docentes que hace referencia? No, él habla, no, el congelamiento de las bonificaciones y el descuento compulsivo de los docentes, muy por el contrario. Uno de los temas que acordamos con los gremios docentes, con los 13 gremios docentes trabajando en conjunto con el ministro de Educación, es blindar el salario de los docentes, que hoy, lastimosamente, a través de la ley del presupuesto, que insistimos en varias oportunidades con el Congreso, de que se limite, se le descuenta el 100% del salario. Entonces nosotros blindamos eso y separamos salario de bonificaciones de los docentes para que ellos puedan solamente descontarle el salario. Y del salario le blindamos 500.000 guaraníes porque teníamos docentes que ni siquiera cobraban un guaraní. Entonces lo que nosotros hemos hecho en el trabajo con docentes, en el trabajo con los médicos, por supuesto que no es suficiente, pero las mejoras han sido muy pero muy importantes. Las bonificaciones, cierto, fue una decisión política durísima que tomamos con el presidente de la República el año pasado en decir las bonificaciones, estos triple y cuádruple aguinaldos, se suspenden. ¿Por qué? Porque en vez de gastar ahí,
queremos gastar más en programas sociales, queremos gastar más en Tecoporá, queremos gastar más en adultos mayores, queremos gastar más en viviendas sociales. Santiago, un ping-pong rápido. Lo primero, el otro día le decías a Luis Vareiro que vos crees que todavía la sociedad no está madura para una reforma. ¿Te reafirmás en eso? Yo creo que sí, yo creo que hace falta un debate mucho más amplio porque hay que explicarle a la ciudadanía. Una reforma de la Constitución va a implicar una elección donde se van a elegir, no sé, creo que son 120 convencionales constituyentes y van a decidir absolutamente todo. Pero y ahí la ciudadanía, y por eso, pero se construyó un consenso en ese momento. Y hoy no es posible hacer un consenso. Imagínate saliendo de una dictadura fue posible y hoy no es posible. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones. Si vos me decís, no, Santi, yo estoy convencido que hoy, en un mes, se van a sentar 120 paraguayos que van a ser elegidos por el voto popular y van a definir las reglas de juego del Paraguay. Pero yo, a eso es lo que voy, Santiago, yo no me tiene lógica el hecho que saliendo de una dictadura se hayan reunido y hayan parido esta Constitución y que hoy vos veas a una sociedad inmadura para reformar la Constitución. Para mí es mucho mejor que una sociedad de 20 y pico de senadores que al atropello se vayan a querer enmendar una Constitución. No, porque la enmienda tiene el referéndum, es la ciudadanía la que va a expresar su decisión sobre ese cambio puntual. Claro, pero Santiago, la forma en la que atropellaron del Senado referentes del oficialismo, del entorno... Sí, cuatro partidos políticos. Claro, pero para mí son oficialismo finalmente. Frente a Guazú fue oficialismo en medio de esta historia. No, son intereses políticos. Pero, no es oficialismo. Pero ellos tienen su propio interés. ¿Eso te parece más maduro que una reforma? Yo creo que tiene que darse este debate. Yo creo que sí tiene que cumplir con todas las normas. Yo creo que no hay ningún espacio para decir, no, esta norma no la cumplamos. Hay que cumplir absolutamente todas. Yo lo que siento es que hay que madurar todavía más este debate. Yo creo que requiere de un debate adicional. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones porque tenemos que explicarle a la ciudadanía que se va a elegir a 120 personas de la sociedad y a partir de ahí ya no hay más ningún proceso de validación. Sí enmienda, no reforma. Sí, depende de cuáles son los temas que queremos enmendar, ¿verdad? Hace unos años se hizo vía enmienda para permitir los paraguayos residentes del exterior. Porque era posible hacerlo vía enmienda. No, y nadie cuestionó, bueno, pero si es posible, yo no quiero entrar en eso, Santi, ¿verdad? Ahí entramos en lo mismo, ¿verdad? Yo no soy abogado, yo no sé si vos sos abogado, pero es un debate donde un grupo de abogados te dice una cosa, otro grupo de abogados te dice la otra. Entonces, finalmente hay que preguntarle quién es la autoridad competente, que es la justicia, el Poder Judicial, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un debate, Santi, yo creo que no suma absolutamente nada. Yo creo que suma mucho el hecho de saber, el otro día le decía lo mismo a Soledad Núñez, saber con quién nos vamos a encontrar en algún momento en el poder. Pero yo lo dije, podés ver el archivo 1000 veces, yo no reniego, yo tengo mi posición y la dije. Este es un debate que le ha hecho mucho daño al Paraguay, no ahora hace 6 meses, hace más de 20 años. Este debate empezó en el año 96. Volvió a pasar en el año 2003 o 2005 con Nicanor. Emerge la figura de Fernando Lugo y su mismo grupo político el que presenta. O sea, este es un tema recurrente cada 5 años. Entonces sería bueno, ojalá que se pueda dar al comienzo del próximo mandato, que haya un debate serio, responsable. Por eso, vos llegás con intereses supongamos personales. Que llegás a la presidencia de la República, llegás finalmente. ¿Planteás la posibilidad de una enmienda con la figura de la reelección, por ejemplo, que fue lo que discutieron todos los demás presidentes? Yo, más que proponer la figura de la enmienda, yo creo que voy a proponer un debate político sobre este tema. Y que los políticos se pongan de acuerdo sobre cuál es el mejor mecanismo. Pero no desde la óptica personal. Porque, si le autorizo la enmienda, Santi va a poder correr y yo no voy a poder competir contra él. Porque esa es la realidad. Seamos honestos. En este debate nadie habla de la constitucionalidad. Los bandos están separados de cómo me conviene o me perjudica la figura de la reelección. ¿Qué pensás cuando Juana Fara dice que no sos el candidato ideal porque no tenés militancia, que te quiere mucho, pero que lamentablemente sería un error nombrarte a vos candidato? Yo respeto su opinión, yo creo que es un político de larga trayectoria, fue gobernador, vicepresidente de la República. Yo tengo una relación muy buena con él, no puedo quejarme en estos 2 años y medio en mi función y anteriormente con el directorio. Interactué bastante con él y nunca tuve ningún inconveniente. Y bueno, yo creo que es genuina
sus expresiones en el sentido que él también tiene aspiraciones políticas que son totalmente aceptables. ¿Cómo lo ves a Mario Abdo Benítez? Y yo creo que Mario Abdo se ganó un espacio. Hay que darle, yo creo que él se ganó un espacio. Él está, yo creo que hace 3 años en este proceso de ser el candidato a presidente. Y bueno, yo celebro, es una figura relativamente nueva también dentro de la política. Así que no tengo ningún comentario ni positivo ni negativo, ¿verdad? Yo trabajé muy bien con él cuando le tocó ser presidente del Congreso, ¿verdad? Y bueno, sacamos un buen presupuesto. Pero obviamente después, cuando ya la situación política cambió, él todo lo que apoyaba al gobierno empezó a criticar, pero bueno. ¿Y eso lo ves como una incoherencia? como un no, él es un político, ¿verdad? O sea, él como senador es una figura política y obviamente cada decisión que él toma tiene un objetivo político, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento la ciudadanía espera un poco más, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando de ofrecer. ¿Cuál sería tu manera de hacer campaña en las internas de la ANR? Y le voy a preguntar lo mismo a Mario Abdo, que seguro ya está por ahí porque es nuestro siguiente invitado en el programa. ¿Cuál sería tu forma de hacer campaña? ¿Sería atacándolo a Mario Abdo Benítez, diciendo esto me diferencia de él y esa guerra que se da habitualmente? ¿O se puede esperar una campaña diferente, Santiago? Yo estoy convencido, Santi, que esta va a ser una campaña diferente, indistintamente de quiénes van a ser los candidatos. Si me toca a mí, si yo tengo el privilegio de llevar la chapa de Honor Colorado, va a ser una campaña de propuestas, de ideas, de la visión del Paraguay que nosotros queremos construir de acá para adelante. ¿No te parece romántico? ¿Cómo? ¿No te parece romántico? En medio de lo que se sabe, ya hizo cartas en su campaña. Pero o sea, es lo que yo hago como ministro de Hacienda. O sea, no es que yo salí ahora de la nada y ahora la gente me ha empezado a conocer. La gente va a poder ir a mirar qué pensaba Santiago del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que son las políticas que hoy estamos implementando. Políticas que probablemente no nos van a dar beneficios electorales en la próxima elección, pero que le van a permitir a la próxima generación ver resultados. Esos casi 900 beneficiarios de hoy de las becas Carlos Antonio López, que no van a votar en las próximas elecciones, pero que se están formando gracias a un programa que estamos llevando adelante con el gobierno. Entonces, ese es el tipo de visión que nosotros tenemos que hacer para permitirle construir políticas públicas que le permitan vivir mejor a nuestra gente. Santiago, mañana vas a estar en Alto Paraná. Mañana está en Alto Paraná a la mañana y a la tarde en Itapúa. A la tarde en Itapúa junto... con el gobernador Neytin. Con el gobernador Neytin. ¿El martes? Cazapá y Guairá. No es Caguazú. Perdón, Caguazú. Caguazú y Guairá. Sí. Y el miércoles todavía no tenés agenda. Todavía no, ahí se están haciendo los contactos, pero la idea es visitar 2 departamentos por día. ¿Y vos crees que en 10 días o en 5 días ya vas a tener la posibilidad de convencerle a la dirigencia de base que sos el candidato ideal? Y, a ver, Santi, van a tener por lo menos la oportunidad de conocerme. Y finalmente va a ser una decisión de ellos. Ellos van a tener que decirle al Pero presidente. vos claramente te vas para convencerle por qué Santi Peña puede ser el candidato. Le voy para tener la oportunidad de conocerles, ¿verdad? Yo no quiero convencerles, yo quiero que me conozcan. Claro. Y que ellos se empoderen de esto. Pero la intención es que aprueben tu candidatura. Obviamente. O sea, la intención es que vean que yo puedo ser una persona que trabajando juntos con ellos podemos darle soluciones a la gente. Santiago, un par de cuestiones finales. Lo primero, el artículo 54, hoy recordaba decir más y me ponía a mirar un poquitito respecto a la ley de la función pública, pues decía, ya va a empezar la guerra y si puedo o no tener permiso, pero efectivamente establece que uno de los motivos de solicitud de permiso para un ministro o para una persona que está en la función pública no es permiso sin goce de sueldo para ir a presentarse como candidato. Sí. No hay una violación de ninguna norma acá. No. A ver, la verdad que me tiene acostumbrado ya esto, ¿verdad? Medias verdades y el artículo, porque si hubiese mirado la ley en su totalidad, hubiese visto que en el artículo número 2 de esa misma ley establece cuáles son los cargos que están exceptuados de la ley de la función pública. ¿Dónde está? Tanto el de los ministros como el de los senadores, o sea, bien debería saber ella, porque ella también está exceptuada. Entonces, la verdad que no hay ninguna incompatibilidad, ninguna transgresión desde el punto de vista legal. A ninguno de estos lugares vas como ministro. Exactamente. ¿Y por qué en uno de los puntos de tu agenda figura, te voy a decir exactamente lo que figura, porque me llamó poderosamente la atención, si no vas como ministro, la entrega de tarjetas magnéticas a 1.100 familias beneficiadas del programa Tecoponá junto a la intendenta Sandra Zacarías? Sí. Porque ahí no va el ministro Santiago Peña. Este es un evento, exactamente, este es un evento de la intendencia que estaba programado y que me están invitando para participar, ¿verdad? Pero como vos sabés, el programa de adultos mayores,
que nosotros gerenciamos en coordinación con los gobiernos locales, finalmente lo gerencia a nivel local, la municipalidad y ellos son los que entregan. Yo le esto. liquidé Entonces, una vez al aire a Papi Sanabria porque hizo lo mismo. Se fue y entregó tarjetas magnéticas para adultos mayores, siendo el candidato a intendente de su ciudad, terminó perdiendo. Pero, ¿te parece, Santi, si es que vas como candidato o a llevar una propuesta y como ministro con permiso, apropiado llevar tarjetas magnéticas y hacerlo en medio de un marco de campaña? Sí, de vuelta, yo no llevo las tarjetas magnéticas, yo no voy a entregar un acto que estaba programado de la Intendencia Municipal, son ellos los que hacen ese trabajo, en la última milla la llevan ellos y bueno, me invitaron para que yo pueda acompañar ese acto, pero no es que yo iba a hacer un acto, una campaña, de hecho las reuniones son reuniones privadas las que yo voy a tener, no son actos públicos. Yo voy a tener reuniones pequeñas con varios grupos de dirigentes, no a sentarme, a pararme en una tarima a dar discursos. No es eso el objetivo de esta pequeña visita que voy a tener en varios departamentos, ¿verdad? Entonces, es muy importante aclarar eso, ¿verdad? Porque yo no estoy en campaña, yo no soy candidato de la Chapa Honor Pero Colorado. no vas como ministro, claramente. Claro, no, pedí permiso porque obviamente me pareció, por delicadeza, ¿verdad?, hacerlo esto en el cargo de ministro para resguardar. Y bueno, y también demostrar que el Ministerio de Hacienda sigue siendo una institución eminentemente técnica y que desarrolla un trabajo y que funciona de manera automática, digamos. O sea, tiene un equipo de trabajo que me acompaña que es de primer nivel. Santiago, te agradezco mucho por el tiempo y si bien lo tengo acá al senador Mario Abdo Benítez, mi compromiso fue el tenerlos juntos cuando ambos sean precandidatos a la presidencia. Hoy vos estás en la mira, pero todavía no sos precandidato y seguramente te vamos a poder tener también aquí, sobre todo para discutir sobre propuestas, porque el tiempo probablemente no nos dé para poder hablar de todo lo que me gustaría, pero creo que hay mucho que hablar con vos, más allá de Hacienda, desde una visión país, sobre todo ya con la confirmación de la candidatura, que me dicen que incluso ya podría ser el día de mañana. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Santi, un placer. Muy amable. Enrique, vamos con vos. La vuelta de AAM, ya vamos a estar metiéndonos también en esta investigación, este trabajo de investigación de AAM, Niñez en Riesgo, la explotación, la niñez en un trabajo que nosotros vamos a demostrar, vamos a poner pruebas y ya lo tenemos al ministro de la Niñez con nosotros, Ricardo González, para también recepcionar esta denuncia que va a hacer hoy el equipo de AAM. Con esto hacemos una pausa, ya venimos. 21:24, estamos en vivo a través de Telefuturo. Ya nos acompaña el precandidato a la presidencia de la República por la ANR o dentro de las internas de la ANR, uno de los competidores confirmados, el senador Mario Abdo Benítez. Eso es correcto, ¿verdad? Pues suena bien ya el precandidato de la ANR. ¿Qué tal, senador? Muy buenas noches, Santiago, un gusto estar contigo y con a través tuyo. ¿Escuchaste gran parte de lo que hablamos con sí, Santiago escuché Peña? una parte. ¿Sos amigo, enemigo, rival ya político hoy de Santiago Peña? ¿Qué sos de él? Hicimos un pacto nosotros. Mientras que él no esté confirmado, yo prefiero, podemos debatir cualquier cosa de perfil, de lo que dijo con respecto. Cumplí con el pacto. Cumpliste. Cumplí con el pacto y después los voy a tener juntos como precandidatos Con también. mucho gusto. Ahí no hay ningún problema. Ningún problema. En un momento me llamó la atención y sí creo que es oportuno referirnos a eso como primer elemento. Después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Mario Abdo Benítez en particular. Pero decía, yo me siento el más capacitado. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros candidatos tiene los años de trabajo en la función pública que tengo yo. Y de trabajo en organismos internacionales que tengo yo. ¿Cómo te cae eso? Me querés llevar al debate ya con él. No, con tu candidatura, porque si hace referencia a tu candidatura, me parece importante. Primero, referirme. dentro del movimiento Honor Colorado, hay dirigentes con mucha experiencia. Por ejemplo, uno de los que sonaba, no sé si suena o no todavía, Enrique Riera, por ejemplo, tuvo experiencia política, una trayectoria, una militancia de joven, fue intendente de Asunción, fue viceministro, o sea, no sé si es el que más experiencia tiene y por sobre todo la experiencia adecuada para liderar. Eso es lo importante. Para mí el perfil de un candidato a presidente
yo no elegiría un buen funcionario público nada más, o un antiguo funcionario público. Yo elegiría un líder, el que puede liderar procesos de transformación en una nación. Eso es lo que se necesita para generar procesos de cambio, liderar, tiene que ser un líder, por sobre lo que pueda significar una larga experiencia en el sector público, ¿verdad? O sea, funcionarios públicos calificados, idóneos y capaces, hay miles. Senador, hay miles cuando tengamos la posibilidad de hablar y de hacer un debate ya con ambos confirmados, probablemente sea más rico ese debate, pero respecto a los modelos, ¿cuál es el modelo Mario Abdo Benítez? Porque el modelo cartista lo conocemos de alguna manera y en gran parte el propio Santiago Peña dice yo voy a continuar con ese modelo. Pero ¿cuál es la diferencia del modelo Mario Abdo respecto al modelo Cartes? Mira, Santiago, hay cosas que no podemos, yo no voy a negar. Hay algunos éxitos que tuvo este gobierno en términos de mantener una macroeconomía estable. Al comienzo del gobierno tuvo la posibilidad y generó grandes consensos, porque ¿cuáles son las diferencias de modelo? Primero, yo creo en el consenso, yo creo en la pluralidad del pensamiento, yo creo que las diferencias enriquecen el debate. Eso es totalmente opuesto al modelo Cartes, ¿verdad? El modelo Cartes trata de subordinar el pensamiento ajeno sobre sus ideas, no admite prácticamente el debate, sataniza el debate, y eso es parte de un modelo político que tenemos que erradicar. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que reivindicar la pluralidad del pensamiento, o sea, saber escuchar, generar de hombres libres. Claro, la asociación de hombres libres, donde un proyecto de ley, cuando tenemos algún tipo de cuestionamiento, eso se vea como un enriquecimiento del debate y no como ponerles tranca a la rueda. Y te voy a dar un ejemplo, Santiago, porque yo quiero ejemplificar, porque de repente una emancipación suena bien, yo tengo un modelo totalmente diferente. Yo no sé si es un modelo totalmente diferente o no, pero te puedo decir directamente qué yo no haría o dónde es mi diferencia de pensamiento y de acción. Un ejemplo, una de las primeras leyes importantes para profundizar el proceso de formalización de la economía. Nosotros incorporamos el concepto de el precio de transferencia para poder aplicar tributos a las grandes exportadoras de granos, por ejemplo. Las grandes exportadoras de granos, ¿qué hacían? Ponían $1 de utilidad, enviaban a los grandes paraísos fiscales y de ahí exportaban y tributaban en Paraguay, declaraban un tributo mucho menor, utilidad mucho menor de lo que realmente estaba sobre el precio de transferencia. Eso incorporamos nosotros, eso fue por ejemplo, una iniciativa nuestra y principalmente mía dentro de la Comisión de Hacienda, donde le dimos una herramienta al sistema tributario para empezar a cobrar los impuestos, que tanto se habla del impuesto a los ojeros. Este es un mecanismo de tocarle realmente a los exportadores de granos y no a los pequeños productores de soja, que sí les iba a afectar, por ejemplo, un tributo del 10% directo a la exportación de granos, porque ellos, los grandes productores, le traspasan directamente a los pequeños productores ese tributo de granos. Eso es un ejemplo donde la propuesta y la iniciativa parlamentaria contribuyó a construir una legislación mucho mayor adecuada para este tema. ¿Sabes qué sensación me da, senador? Y sobre todo después de tu reunión con Nicanor Duarte Frutos. Yo conozco parte o mucho del discurso de Nicanor por las veces que llegué a tenerlo en el programa y por las veces que lo escuché como un protagonista activo. Y él todo el tiempo decía, yo para saber si me voy a aliar o no a Mario, yo tengo que saber qué piensa él sobre el modelo agroexportador, qué piensa sobre los docentes, qué piensa sobre los sojeros. Y daba una especie de tópicos en los que había que conversar. Yo le conté esto y él no conocía. Y le no conté, sabía. No, claro, le conté que fue una incorporación nuestra, especialmente de iniciativa mía. No importa que le agrade. Yo creo, el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Claro, pero el expresidente Nicanor Duarte Frutos tiene una agenda parlamentaria, ¿verdad? Pero lo principal en su agenda parlamentaria está la posibilidad de
que esa agenda parlamentaria nos sirva para debatir. No porque yo no esté 100% de acuerdo con su agenda parlamentaria, se convierte Nicanor Duarte Frutos en un adversario de Marito. No, tenemos que evaluar y construir juntos una agenda país, y bueno, él va a traer sus propuestas dentro de su agenda legislativa, ¿verdad? Y ahí buscar el equilibrio, ¿verdad? Por ejemplo, yo le hablé, porque es cierto, coincidimos, por ejemplo, en que la ley de seguridad a la inversión era una ley que permitía enormes discrecionalidades al Ejecutivo para darle beneficios tributarios en un país donde nuestra ventaja competitiva es la baja presión tributaria, inclusive darle más beneficios tributarios para empresas que vengan a instalarse en el Paraguay. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen capitales nacionales? Que vos ves que sus hijos ya fueron y ya sus nietos ya tuvieron acá. O sea, puede venir una empresa extranjera, acogerse dentro de esos beneficios tributarios y competir internamente con una empresa que tiene muchísimo tiempo ya establecida, inversión, historia, trabajo, tradición dentro del sistema de trabajo. Entonces, coincidimos mucho en muchas cosas. Quiero decir otra cosa, última, Santi. Por ejemplo, cuando se trató la ley de APP, yo debatí al interior, en ese momento trabajamos de manera coordinada con el presidente de la República y con su equipo económico, sobre la necesidad de precautelar a todas las fuerzas laborales. ¿Pero cómo votaste con relación a la APP? Voté a favor de la APP, incluyendo la protección absoluta de todos los trabajadores, donde ninguno podía ser despedido sin que siga el circuito de la ley de la función pública. El otro día Nicanor dijo, Mario Abdo me dijo que votó en contra de la APP, y eso no fue así. No, yo no dije que votó en contra. Yo precautelé en el debate la estabilidad laboral, que eso no podía ser algo en juego dentro del proceso de la APP, y defendí, y mi defensa está grabada en el Senado de la Nación, cuando yo hago mención específicamente a que ningún trabajador podía ser sujeto de arbitrariedades en una empresa donde se culmine un proceso de asociación pública-privada. Senador, dos cuestiones que me parecen relevantes. La senaduría y la chapa a la vicepresidencia de la República. Mañana te reunís con Afara. Sí. ¿Eso está confirmado? Está confirmado. ¿A qué hora te reunís con él? A las 8 de la mañana. Y ya hay una conversación previa, obviamente, porque hablaron para poder marcar ese día y a esa hora la reunión. Intermediarios. Yo no hablé todavía. Yo suelo hablar con el vicepresidente de la República, pero para esta reunión fue a través de intermediarios. Para lo que te fuiste junto a Nicanor, sí, que mucha gente especulaba como la confirmación ya de Nicanor como cabeza de lista para el Senado, ¿podría darse con Afara? No. No. Afara no como tu lista de senadores. No podría darse eso mañana, ¿verdad? Porque nosotros estamos iniciando. Yo me comprometí con el pueblo colorado, una vez acabada la incertidumbre dentro del proceso electoral, que eso significaba la enmienda, que yo iba a iniciar un diálogo con todos los sectores internos del Partido Colorado, los que son protagonistas y van a ser protagonistas del proceso electoral del 2018. De hecho, es mi obligación, Santiago. Yo soy candidato a presidente de la República por el Movimiento Colorado Añetete. Y me encantaría sumar actores que vean la necesidad de construir un proceso alternativo auténticamente colorado. ¿Y te gustaría sumar a Afara, por ejemplo, como número 1 para el Senado? No sé, no quiero decir en qué lugar, ¿verdad? Eso dependerá del tiempo. Yo creo que él está también con un proyecto presidencial, yo respeto mucho. No sé, mañana va a ser la primera vez que voy a hablar con el vicepresidente de la República para ver si podemos consensuar o un solo proyecto o construir un gran itinerario que fortalezca al coloradismo y que garantice este proceso electoral realmente sea un proceso que fortalezca para el 2018 al coloradismo, ¿verdad? Nosotros conversamos con Hugo Velázquez y le preguntamos respecto a qué pasaría si es que Santiago Peña es confirmado candidato de Honor Colorado. Y esto decía en el momento en que hablábamos con él con respecto a este tema en particular. Hugo Velázquez hablando y refiriéndose a Santiago Peña. Escuchen ustedes. Para mí va a ser un
gran error ponerle como candidato a Santiago Peña por el movimiento Honor Colorado. Yo creo que vamos directo al fracaso y no es porque él sea mala persona. De la manera que yo traté con él, es una muy buena persona, es una gran persona, es un gran técnico, pero yo creo que la dirigencia de base no va a sentirse representada por él, y al no sentirse la dirigencia representada por él, ¿cómo van a ir a convencerle al pueblo que tiene que votarle? Y ya tenemos una experiencia anterior y no tenemos que volver a cometer ese error. ¿Cómo lo ves a Velázquez? Muy bien. Creo que tuvo una participación muy importante donde trajo racionalidad en el debate, en el proceso del debate de la enmienda, y me gustaría mucho conversar con él cuando llegue de su viaje. Él reconoce esa presión que tuvo en algún momento. Y escuché un poquitito lo que dijo respecto a cómo le tocó vivir el proceso de enmienda constitucional, y creo que es oportuno porque tu conversación con Velázquez va a tener algo de eso. Perdón, tu conversación con Afara va a tener algo de eso, y tu conversación con otros referentes también, que parecían más cerca del cartismo en los últimos tiempos. Esto decía Velázquez en un momento. Diputado, surgieron muchas versiones en los últimos días sobre un posible alejamiento, un posible disgusto suyo con las filas de Honor Colorado. ¿Qué hay de verdad en todo esto? En primer lugar, yo no estoy enojado con nadie, no estoy disgustado con nadie. He manifestado mi posición con relación a la posibilidad de que Santiago Peña sea el candidato al movimiento Honor Colorado. Expuse las motivaciones por el cual estoy en desacuerdo y nada más. Yo más bien creo que la gente que no le gusta lo que digo estarán enojados conmigo, pero yo no estoy enojado con nadie y espero que por expresar mis opiniones nadie se enoje conmigo. ¿Hubo enojo de parte de algún sector del oficialismo por su decisión de atajar el proyecto de enmienda después de lo ocurrido el 31 de marzo? Yo creo que sí hubieron presiones de apurar, de algunos sectores, de apurar el tratamiento. Yo no atajé, yo lo que hice fue, y creo que lo hice prudentemente, buscar el momento adecuado para el tratamiento. Hay muchas versiones dentro del movimiento Honor Colorado que me indican a mí como el responsable, entre comillas, de no haber salido la enmienda. En realidad lo que yo hice fue, al momento de venir ese proyecto de enmienda a la Cámara, yo había convocado para el día siguiente conforme al reglamento. Yo jamás me iba a prestar a quebrantar el reglamento de la Cámara de Diputados. Luego vinieron los hechos violentos en la cual me parecía a mí de que no podíamos seguir no dándonos cuenta de la posición de la ciudadanía con relación a ese tema, que ya se estaba generando violencia solamente por el tratamiento o la manera de tratamiento que tuvo en la Cámara de Senadores, y yo mal podría estar insistiendo en que también nosotros cometiéramos el mismo error de no tratar en el momento adecuado. O sea que había gente que sí quería seguir, a pesar de los hechos violentos, que esa convocatoria para el 1 de abril siguiera igual. Así mismo, había gente que aún así, en esas condiciones, querían que nosotros siguiéramos. ¿Esto que está pasando con él en Honor Colorado hace todavía más posible que se sume a tu proyecto? Creo que, no sé si que se sume a mi proyecto, ¿verdad? Porque no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿verdad? Pero sí creo que hay un buen ambiente para iniciar un debate interno con sectores que quieren construir una alternativa, que desechan este modelo autista y autoritario, ¿verdad? Y donde solo su versión es la correcta, ¿verdad? Que ven que el Partido Colorado no puede ser una máquina electoral fría, que esté a disposición una mano de obra barata y que se ponga a quien sea, que no importa la tradición, no importa. Alguien que va a liderar una nación, Santiago, tiene que tener una fuerza propia y una base propia, o si no es prisionero de otras fuerzas, ¿verdad? Entonces, es todo un perfil que se construye, un perfil, una cosa es un perfil para tu gerente. Uno puede buscar un excelente gerente público donde vos elegís, y bueno, le elegís, este es un buen gerente para mi empresa. Pero el Paraguay no es una empresa, y el presidente de la nación
tiene que tener liderazgo, fuerza propia, tiene que tener autonomía. El presidente de la nación no puede ser una persona que va a ir solo, sin fuerza, sin liderazgo, sin un equipo político, y va a ser absolutamente preso de toda una estructura. ¿Qué transformación va a poder hacer? ¿Y vos vas a tener esa autonomía, crees, en el caso que termines gobernando? Y la autonomía, Santiago, es lo que fue el problema, y el problema que pueden tener todos con la visión de este modelo. O sea, tu autonomía fue lo que te alejó finalmente de Cartes. Y tal vez la autonomía de uno y de otro, de quienes estuvieron hablando, porque acá lo que se busca es un gerente. Un gerente que siga, primero, alguien que pueda hacer propaganda a los 5 años de los 5 años de gobierno y que pueda defender todo lo que hizo este gobierno 5 años. Eso se busca. Y alguien que siga un modelo sin ninguna autocrítica. Y poner dentro de una estructura a alguien, con mucho respeto te lo digo, y le aprecio yo, al presidente del Partido Colorado. ¿Qué autonomía tiene? Es el mismo modelo hoy, bueno, que se le nutrió un poco de una experiencia en el sector público, pero es el mismo concepto, es el mismo perfil. Mario, Abdo, el poder va a estar atrás. Mario Abdo, para cerrar, agradeciéndote por el tiempo, cuestiones que tienen que ver con información que llegan en este momento. Me dicen que lo de Velázquez ya lo tenés en realidad confirmado, que Velázquez va a ser parte de tu equipo. Con Juana Fara, mañana se daría exactamente lo mismo. Al menos ya lo tienen ustedes charlado. No es que mañana lo van a presentar y mañana va a ser tu candidato al Senado número 1, pero esa es la propuesta que llevas. Y te pregunto, ¿qué pasa con Castiglioni? Conversé el sábado con él. Él vuelve a Honor Colorado. Perdón, ¿vuelve a Colorado Añetete? No, vamos a hablar en su momento, pero ya también lo visité en su casa, estuvimos por 4 horas conversando con un gran amigo que es el senador Luis Alberto Castiglioni. ¿Vuelve a tu equipo? Ojalá. Gracias, Mario Abdo. Gracias, Santiago. Muy amable. Lo que les vamos a presentar a continuación es una historia que tiene que ver con algo que hace mucho tiempo se viene mencionando, pero hoy es la confirmación de una irregularidad que tiene que ver con la niñez en particular en nuestro país, Enrique. Que mucho se habló de Paso Yobay en particular en los últimos tiempos, con la guerra política, con lo que estaba pasando en el Guairá. Vamos a demostrar nosotros en un trabajo de investigación de AAM que niños son utilizados para los trabajos en las minas de Paso Yobay. ¿Tenemos pruebas? Fíjense. Esta es una historia de abusos. La historia de una perversa explotación. En Paso Yobay, decenas o quizás cientos de niños son explotados en las minas informales. Trabajan, no estudian y manipulan peligrosos químicos. En sus duras jornadas, estos niños deben cargar bolsas y bolsas llenas de tierra. Bolsas que muchas veces son más pesadas y más grandes que ellos. Y mientras tanto, a la hora en que ellos son explotados, las escuelas y colegios de Paso Yobay, el lugar que por naturaleza y por derecho les pertenece, exhiben el desolador panorama de sus sillas vacías. El de las minas es un trabajo exigente, insalubre, peligroso, una vergonzosa explotación. Estas minas informales muchas veces pertenecen a poderosos políticos de la zona. Allí, estos pequeños no solo deben cargar con las bolsas, sino que deben formar parte activa de las excavaciones, con picos y palas como armas, sin la menor protección. Ya varios niños perdieron la vida, víctimas de derrumbes y otros accidentes ante la falta de estructuras adecuadas. Todo por la quimera del oro. Todo
por unas pequeñas pepitas de oro que enriquecerán a otros. Para ellos, para los niños, apenas representará lo justo para el pan de la mesa familiar. Esta es una realidad conocida y reconocida por pobladores y autoridades locales. Sin embargo, fue mantenida durante años como un secreto, el secreto cómplice mejor guardado incluso que el oro que buscan en las minas. Algunos callan por omisión, otros hablan a escondidas por temor. Realmente contamos con casos de adolescentes que están trabajando, ¿verdad? Especialmente los molinos y algunos casos en la cantera, ¿verdad? Están trabajando. Siempre tenemos ese problema también con la yerba mate. Por ejemplo, en época de cosecha de la yerba, ellos hacen un pequeño corte escolar y se van a trabajar, ¿verdad? En la yerba. Pero hoy en día, por el tema de la minería, ellos ya prácticamente hay una deserción por ese motivo, ¿verdad? Porque trabajando un día, 2 días, ellos, imagínate, ganan su platita, ¿verdad? Y ya llevan el sustento a sus casas. Entonces, realmente tenemos casos de eso. Los niños mineros no solo son expuestos a los trabajos pesados de las minas. Otros son llevados a trabajar en los molinos, donde deben manipular un químico tan peligroso como el mercurio. El mercurio es utilizado para separar el oro del resto de los minerales que se encuentran en la tierra. Debería ser manejado con extremo cuidado y preparación, algo que no pasa con ellos. Podría ser absorbido por la piel descubierta o inhalado. La intoxicación con este químico puede llegar a ser letal. En Pasoyobay, las leyes y nuestra Constitución Nacional son letra muerta. Veamos por qué. Según la Constitución Nacional, la familia, la sociedad y el Estado deben proteger al niño de la explotación. Y según el Código de la Niñez, queda prohibido el trabajo de adolescentes en actividades peligrosas o nocivas para su salud física, mental o moral. Ya lo dijimos, son letra muerta. Tampoco importan los acuerdos internacionales firmados por el Paraguay para proteger a sus niños y sus adolescentes. Lo único que importa es el oro. No existen datos estadísticos sobre la situación de los niños mineros. El Estado está ausente. No se cuenta con ningún estudio sobre el impacto de las actividades mineras en la población, aunque ya hay indicios que deberían ser tenidos en cuenta para empezar a dar los primeros pasos. Y niños con problemas de aprendizaje, también hay niños autistas según su evaluación, ¿verdad? Hay niños con también problemas de convulsiones, hay casos, o sea que ya se escuchó también casos de niños que están naciendo con problemas en el cerebro, o sea que con el cerebro afuera, y hay diferentes tipos de casos nuevos que están surgiendo también. Hay malformaciones. Ante estas evidencias, ¿seguirá la explotación? ¿Seguirá el silencio? Las autoridades tienen la palabra. Está con nosotros el ministro de la Niñez, precisamente, Ricardo González. La intención de este material es poner a conocimiento de la opinión pública con pruebas, algo que de alguna manera ya se venía hablando por años. Segundo, poner a conocimiento de las autoridades dentro de una intención colaborativa para que finalmente exista algún tipo de paso siguiente a esto. Desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de la Niñez, si bien administrativamente quizás sean otras las prerrogativas de este ministerio, de esta secretaría, pero repito, la intención de este primer material que estamos mostrando en AAM tiene que ver con ese espíritu colaborativo para que niños y niñas
dejen de ser explotados y explotadas en las minas de Paso Yobay. Ministro, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente golpeado y choqueado por esta investigación de tu equipo de trabajo. La única forma que podemos hacer frente ante la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, es una situación a la cual Paraguay no escapa, es a través de las denuncias. Solicité la asistencia de la defensora pública, la doctora Laura Casco, que me acompaña el día de hoy y está aquí, aunque usted pueda hacer relevamiento de datos correspondientes a este proceso investigativo y poder tomar las medidas efectivas en materia de protección hacia esta niñez explotada. Lo que me vino directamente a la mente es lo que dispone el artículo 223 del Código Penal, cuando habla de tráfico y explotación laboral. Hay una pena de 5 a 10 años. Estos responsables de esta situación de explotación tienen que ser investigados, de oficio inclusive. Y acá hay una cuestión que me parece muy relevante, ministro. Nosotros consideramos que el visibilizarlo hoy de esta manera era la forma de generar el suficiente shock en esa parte de la sociedad que oculta incluso y ve como algo normal que estén trabajando en esto. La exposición al peligro respecto a la salud de los niños, además de todo lo que ellos deberían estar haciendo en este momento y no precisamente estar trabajando. Lo saben los maestros en las escuelas, los chicos no asisten a clases porque tienen que estar explotando minas. Tampoco dicen nada las autoridades municipales, muchas de estas autoridades están involucradas en el negocio del oro de manera directa. Entonces, hoy, más que nada lo que queríamos hacer, ministro, no es un cuestionamiento a ningún organismo en particular, sino que poner a conocimiento de todos los organismos y que a partir de acá se activen medidas de protección. Y en una semana nosotros tenemos reacciones de varias personas de la zona y nos gustaría, junto a vos, junto a la defensora de la niñez y junto a otra gente, ver qué se hizo en base a esta denuncia en particular que la ponemos a consideración de las autoridades, ministro. Bueno, nuevamente muy agradecidos por esta denuncia. Recordar que el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone la necesidad de la obligación que tiene toda persona de denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo vamos a hacer efectivo, por eso me acompaña hoy la defensora para activar ese mecanismo jurisdiccional de protección que tiene que ser efectivamente activado en este momento ante esta situación grave. Y comparto plenamente contigo. La municipalidad es la que otorga la habilitación para la explotación de estas minas. O sea, no están exentos de ese nivel de responsabilidad. La semana pasada estuvimos conformando el Consejo de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, en Paso Yobay. Es una realidad que amerita acciones mucho más concretas. Y por eso estamos más que agradecidos y vamos a acompañar cada uno de estos procesos. El Paraguay tiene 26 peores formas de trabajo infantil claramente tipificadas y debemos de hacer frente a estas 26 formas de trabajo infantil o peores formas de trabajo infantil todos juntos, a través de las denuncias, a través de la activación de los mecanismos de protección y por lo cual nosotros nos debemos como servidores públicos para poder realizar y activar estos mecanismos y estos sistemas de protección. Ministro, ponemos a disposición de ustedes, a disposición de la Defensoría de la Niñez, esta denuncia, estos materiales y sobre todo el acompañamiento mediático que requiere una denuncia de este tipo. Más que eso no podríamos decir, es nada más poner a conocimiento de ustedes y que a partir de ahí se activen los mecanismos de protección, sobre todo a los que nosotros nos comprometemos a acompañar desde este momento para que tenga la fuerza mediática que corresponde a una denuncia de este tipo también. Hoy no es la sospecha de una supuesta explotación de niños en minas, sino que es la confirmación viendo a estos propios niños trabajando en ese lugar. Considerábamos que no podíamos hacer otra cosa que no sea poner a conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades en general para que se haga una efectiva denuncia. Así que agradecido, ministro, y vamos a dar seguimiento en los próximos días a esta información también. Muchas gracias a vos, a todo el equipo también, por tener el valor de realizar esta investigación y por sobre todo hacernos llegar
es lo que, como te digo, tenemos que seguir instalando en la ciudadanía misma, porque todos somos responsables. Estaba citando la Constitución Nacional, en donde dice, tanto la sociedad, la familia como el Estado son responsables de garantizar el desarrollo integral. Es la responsabilidad de todos, así que nosotros más que agradecidos, y mucho tenemos por hacer aún, tenemos también actividades claras, por ejemplo, todo lo que es el tema de las canteras en emboscada, todo lo que es el tema de las calerías en Vallemí, son también fuentes de investigación y de procesos que venimos articulando conjuntamente con otras autoridades como el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público también. Ya hay procedimientos abiertos dentro del ámbito penal en relación a esta situación de explotación hacia niños. Muchas gracias, ministro. El próximo domingo seguimos ampliando esta denuncia y lo vamos a hacer en acompañamiento también al trabajo del Ministerio de la Niñez y de otras organizaciones ligadas en particular a la defensa de los derechos del niño en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Ya se viene Telefútbol. Buenas noches.